Muy buenos días para todos. Es un gusto saludarlos esta mañana. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan por primera vez. Pero hoy es un día muy especial porque hoy es un día de familias. Y estamos contentos porque hoy todo el Ministerio de Kids está sirviendo en la iglesia, está apoyando el servicio general de la iglesia. Y como se dan cuenta, todos los niños que están sirviendo pues son hijos de los líderes y parte de todo el equipo de servicio de Nueva Generación. Y bueno, sin más preámbulos, quisiera compartirles una palabra que Dios ha estado no solo trabajando en mi vida y que es parte de testimonio, sino que es una palabra que el Señor habló muy fuerte a mi corazón. Y para empezar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero arrancar con esta promesa que está en el Salmo 103, en el versículo 17 al 18. Y la versión de la palabra o de la Biblia que vamos a estar manejando en esta mañana es la Nueva Versión Internacional. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Y si hay algo que a mí me encanta de la palabra del Señor, es como en cualquier momento, en cualquier circunstancia de nuestra vida, nosotros podemos acudir a la palabra. Y hay una palabra que trae sanidad, restauración, es más, que nos da alientos en medio de cualquier proceso. Pero sobre todo para los que somos papás, algo que me alienta a buscar a Dios cada día, a pesar de las circunstancias, aún a pesar de nuestros propios errores, porque como seres humanos nos equivocamos todos los días en los procesos. En medio de estos procesos es no solo que Dios muestra su rostro, extiende su mano en medio de cada temporada de nuestra vida, sino que así como me bendice a mí, también bendice a mis hijos, bendice a mis generaciones. Y si hay alguna motivación para todos los que son papás, si hay algo que necesitan como ese aliciente para seguir adelante en este caminar y peregrinar con el Señor, son nuestras futuras generaciones, porque por eso su palabra dice que su justicia está con los hijos de sus hijos. ¿De los hijos de quién? Con los hijos de aquellos que le tememos al Señor. Y el título del mensaje del día de hoy es el siguiente: el Dios de mis generaciones. Y esta es una palabra que habla de legado, de linaje, de herencia, de propósitos, pero sobre todo de promesas que se cumplen a través de aquellos hombres y mujeres que se levantan como esos ancestros, como esos patriarcas, esos abuelos, bisabuelos, esos padres que decidieron buscar el rostro del Señor y por causa de que buscaron a Dios, heredan sus promesas. Por causa de que viven en su presencia, Él y su casa servirán a Dios. Y la palabra que el Señor me regaló, literalmente para confirmar el título del mensaje, lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 17, del versículo 1 al 8 en adelante. Y la palabra dice lo siguiente: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Y por supuesto, cualquier persona que puede leer la palabra puede indagar o decir en su corazón: pero Dios me manda que sea intachable. Es decir, Dios quiere que sea perfecto y mi situación o mi condición actual o mi carácter o mi forma de ser, por lo menos en este momento de mi vida, no da para tanto. Pero a mí me encanta la palabra cuando entendemos cuando el Señor te dice: vive en mi presencia. Y si analizamos este verbo, para mí está en lo que yo llamaría en un presente continuo, porque estamos viviendo y las acciones de nuestro presente están también afectando nuestro futuro. Y cuando el Señor le dice a Abraham: vive en mi presencia, porque la única manera de ser intachables, de tener una buena vida, un buen nombre, una buena reputación, y no por orgullo o por vanidad, sino por causa del nombre del Señor, es viviendo en su presencia. Ahora, en el versículo 3, el Señor dice lo siguiente, la palabra nos dice lo siguiente: al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Si hay algo que
que yo analizaba o me cuestionaba es cuántos de nosotros, siendo papás, siendo mamás, vamos con nuestro rostro y nos inclinamos delante del Señor. Cuánto vamos con nuestras peticiones, nuestras aflicciones delante del Señor y postramos nuestro rostro en tierra, clamando su presencia, clamando su bendición, clamando una respuesta. Y en el versículo 4 el Señor dice, y este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, que significa padre exaltado, sino Abraham, que significa padre de multitudes. Y por eso el Señor continúa diciendo, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Por eso, como les decía, el Señor me confirma el título del mensaje cuando me dice el Dios de mis generaciones. Y la pregunta que yo quiero hacerles a cada uno de ustedes, a todas las personas que están escuchando este mensaje, a todos los que estamos aquí presentes, es ¿quién es realmente nuestro Dios? ¿Cuál es el Dios que nosotros estamos levantando en nuestros hogares? ¿Cuál es el Dios que está siendo ejemplo para nuestros hijos por causa de la transformación del Señor sobre nuestras vidas? Estamos siendo literalmente ese testimonio, esas cartas abiertas de parte de Dios que ellos pueden leer cuando estamos delante de una generación que su capacidad de recepción o de atención es más corta que en cualquier otra temporada de esta vida. Porque los chicos en este momento, sus ojos y su corazón, por causa de todo lo que el mundo les ofrece, están teniendo una atención tan déficit que les cuesta ir a escudriñar la palabra. Decir que leen la Biblia, porque muchas veces ni siquiera leen sus textos escolares. Ahora, ¿cómo vamos a pretender que nuestros hijos se acerquen a la palabra? Pues la forma más sencilla es dando ejemplo delante de ellos, de cómo un papá o una mamá buscan el rostro del Señor, de cómo Dios a través de su palabra va transformando sus vidas, va haciendo algo nuevo. Por eso la palabra es clara, cuando Él nos dice que Él no puede colocar un vino nuevo en un odre viejo. Y esto es así de sencillo, porque el Señor no puede o no pretende, creo yo con mi corazón, hacer cosas nuevas en tu vida. Revelar no solo propósitos, sino cumplir los propósitos cuando nosotros estamos cargando con cosas del pasado que afectarán negativamente no solo nuestro futuro, sino nuestro presente, lo que viene, el futuro. Y por eso es que debemos buscar el rostro del Señor, para así como el Señor sana mi casa, libera mi casa de toda atadura, de toda carga generacional con la que a lo mejor podamos estar arrastrando. El Señor viene y toma posición y control, porque estamos rindiéndonos delante del Señor. Y algo que encontramos en la palabra de Dios y que es enfático es la relación que hay entre el Señor y las generaciones, el favor que Dios muestra sobre los padres que le creen y la bendición sobre sus hijos. Asimismo, escudriñando el libro de Génesis, vemos una referencia para mí puntual y específica, o una relación que hay en común entre Abraham, el patriarca del cual estamos hablando, y el Mesías. Y así mismo vemos que como Abraham tuvo que ir a lugares montañosos para conquistar, pero también para sacrificar, así mismo lo hizo el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y es increíble, porque ahora en medio de los montes, en medio de las montañas, surgen los valles, que son esas depresiones o esas áreas bajas en medio de las montañas, en medio de las colinas, a través del cual fluyen el agua. Y es un agua que a través de estas vertientes van a alimentar campos, tierras. Y si vamos un poco más allá escudriñando, estos valles que crecían en medio de las montañas iban a alimentar directamente los pozos a través de los cuales se surtían de agua las generaciones de estos ancestros. Pero estudiemos rápidamente las generaciones del linaje de Abraham y fácilmente encontramos en la palabra el linaje que se desata
o vemos esa línea de descendientes, primeramente establecidos en Adán y Eva. Y como todos sabemos, estos tuvieron dos hijos. Inicialmente nos habla la palabra de Caín y Abel. Pero como en toda familia, y esto es algo que nosotros debemos entender, se pueden presentar cosas, peleas y contiendas, y en casos más extremos, donde el odio, la envidia o la división pueda tocar su umbral más alto, aún entre sus propios hermanos, entre su propia familia se puede cometer asesinato, que es el caso que vemos de Caín y Abel, que levantó su mano contra su brazo contra su hermano y tomó su vida. Pero Dios es bueno y Dios conoce también parte de nuestra naturaleza caída. Dios también conoce qué es lo que hay en lo profundo de nuestro corazón y Dios por eso siempre ha tenido cuidado y lo tuvo, prevaleciendo la línea de la cual vendría nuestro Mesías. Y el Señor envía o entrega un nuevo hijo en los brazos de Eva y de allí nace Set. Y de Set viene Noé. ¿Recuerdan a Noé? Aquel hombre que se halló justo delante de los ojos de Dios y el Señor le indicó que construyera un arca. Pero la historia nos relata que después de que Noé y su familia salen del arca y el Señor le da las instrucciones correctas acerca de qué era lo que tenían que hacer en esta nueva tierra. La palabra nos cuenta que un día Noé estaba plantando viñedos. Y a través de estos viñedos se surtió de uvas. Y con estas uvas, él lo que hizo fue procesar o fabricar vino. Pero lo increíble es que él no tomó un vino no solo para acompañar un alimento o a lo mejor para saciar un gusto, sino que este vino fue algo más allá y lo hizo embriagarse. Y por causa de su embriaguez, Noé, si lo miramos, hizo todo un desastre porque la palabra nos indica que él hasta quedó sin ropa y uno de sus 3 hijos lo ve y deshonra a su padre porque él no cubre su desnudez, sino que por el contrario, puedo yo imaginar, fue y lo contó a otros, fue y lo contó a sus hermanos, pero no guardó la desnudez de su padre. Y por el contrario, Sem y Jafet, la palabra nos indica que ellos toman como manto y van con mucho cuidado. Van caminando, es más, van caminando. Si mal no recuerdo, van de espaldas con tal de no ver la desnudez de su padre y tiran encima de él las prendas, tiran un manto, cubren la desnudez de su padre. Y esa historia es relevante en medio del análisis del linaje del Mesías, porque sabemos que cuando Noé despierta de su embriaguez y sabe todo lo que ha sucedido, lo primero que hace es maldecir a Cam. Y toda esta tierra, todos los cananeos, toda esta descendencia siempre ha estado en guerra con el pueblo de Israel, con los hijos de Dios. Y cuando Noé lo maldice, en medio de este proceso de borrachera, de embriaguez, él no mide sus palabras y maldice la vida de su hijo y su genealogía. Y solo bendice a Sem. A Jafet lo bendice, pero la bendición que le establece sobre Sem es prácticamente lo que le dice es que Can te va a servir. Can te va a servir. Y por eso este pueblo siempre ha vivido en contienda. Ahora, algo que yo pensaba, yo decía, podía pensar, Señor, ¿cuántas familias, aún hombres y mujeres, hemos cometido errores con la provisión que tú has colocado en nuestras manos? ¿Cuántos padres con la provisión que tú les has dado han convertido la bendición en una maldición, tomando esto no solo para embriagarse, sino para cometer inmoralidad en sus familias, mezclarse aún con prostitutas, drogadicción y dañar su linaje, dañar su generación? Y por el contrario, en medio de estos pleitos, en medio de estas contiendas, lo único que terminan es haciendo daños a sus hijos, haciéndose daños a ellos mismos y maldiciendo sus generaciones. Por eso la importancia de sanar, de identificar en nosotros aquellos focos, aquellas,
como aquellas señales que nos da Dios de cosas que no están funcionando en nuestra vida y que se las escudriñamos. A la luz de las Escrituras podemos discernir lo que viene del Señor y lo que no viene de Él. Por eso es importante permanecer nuestro rostro en tierra en la presencia del Señor, conversar de Él, clamar: Espíritu Santo, revélame qué es lo que hay en mi corazón. Espíritu Santo, ¿con qué es lo que estoy lidiando? Ayúdame a identificar con qué es lo que estoy cargando. Pero muchas veces el no querer confrontarnos a nosotros mismos y no querer atravesar o escalar ese monte, esa montaña para poder conquistar aquello que me puede estar influenciando o dominando, es el proceso que muchos no queremos realizar, porque significa morir a nosotros mismos, humillarnos delante de Dios y reconocer que hay cosas en nuestra vida que deben mejorar, que deben cambiar. Ahora, de esta misma línea de Seb viene Abraham, que es el hombre del cual estamos hablando. Y recuerden que Abraham tenía 75 años cuando el Señor le dice: sal de tu casa y de tu parentela. Eso lo encontramos en el capítulo 12 del libro de Génesis. Y la palabra dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Esta es la Nueva Versión Internacional. Y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y Abraham fue obediente. Abraham salió de su tierra. Y no pensemos que por el simple hecho de que Abraham haya salido de su tierra no cometió ningún error, porque nada más lejos de esto. Y recuerdan la palabra que leímos en Génesis 17, cuando él confirma que será también no solo su Dios, sino el Dios de sus descendientes. Entre Génesis 17 y Génesis 12, la primera promesa que el Señor le da a él, han transcurrido más o menos 24 o 25 años. Que para nosotros esto representaría muchísimo tiempo, tiempos de proceso, tiempos de sanidad y restauración. Y por eso es que muchos desistimos de la presencia del Señor. Pero yo también pienso que así como hay personas que tienen encuentros sobrenaturales con el Señor, que pueden rendir su vida diariamente a Dios o ser sanados, ser restaurados de una manera tan sobrenatural y milagrosa, también creo que hay otros procesos que necesitan el Señor tomar más tiempo para moldear nuestro corazón. Y con esto no estoy diciendo, declarando que tu proceso va a durar 25 años, no. Pero sí creo que también cuando Dios tiene grandes propósitos con nosotros y si hay algo en nuestra alma o en nuestro corazón que interfiera en los planes de Dios, Dios se va a encargar de limpiarte, restaurarte, sanarte, pero sobre todo lo que el Señor busca es tu corazón, la disposición de tu corazón. Y bueno, para ir conectando las ideas, porque les decía que para mí hay una relación magnífica entre Abraham escalando montañas, entre el Mesías yendo a los montes y sus genealogías, porque entendemos que de la misma línea, de la misma genealogía de Abraham, a través de su hijo Jacob, vienen las 12 tribus de Israel. Y uno de sus hijos, recordemos, se llama Judá, uno de los hijos que Jacob tuvo con Lea. Y es impresionante porque la palabra nos dice que Lea como tal no fue su primera opción. Lea no fue su primer amor. Por el contrario, Jacob realmente amaba a Raquel. Pero sabemos, como lo dice la historia, que Jacob es engañado por su tío Labán, el hermano de su madre Rebeca. Pero para darle un poco más de sustento y soporte a esta parte del mensaje tenemos que entender algo. Que Jacob, en su afán, sobre todo también en el afán de su mamá, por ganar la bendición de su padre Isaac, bendición que el Señor había declarado a Rebeca por causa de las 2 naciones que ella tenía en el vientre. Él fue específico con ella al decirle: porque 2 naciones llevas en tu vientre, y la una se levantará contra la otra, pero el hijo menor servirá al mayor. Y recordemos que ellos eran mellizos, pero eran muy diferentes física y temperamentalmente. Y por supuesto un niño salió primero que el otro. Y Jacob, la palabra nos habla que salió teniendo el calcañar o salió atrapando el pie de su hermano.
Y de allí viene la famosa historia de un hermano negociando sus derechos de primogenitura por un guiso de lentejas, por un guisado de lentejas. Y aquí quiero llegar con todo esto, antes de que entremos en la historia de Jacob y de Labán. Y es que por causa de todo el problema que se forma a causa del engaño que orquestó Rebeca, la esposa de Isaac, para que él desatara la bendición sobre su hijo Jacob y no sobre el mayor Esaú, Rebeca tuvo que engañar a su esposo. Rebeca tuvo que mentir a su esposo y planear toda una escena, ejecutar todo un plan para que su hijo se hiciera pasar por su hermano mayor, por su mellizo. Y allí es donde vemos muchas veces hijos resentidos con sus padres o con sus madres porque sienten en su corazón, por supuesto, y pueden no solo percibirlo en sus sentimientos, sino visualmente discernir que hay preferencia entre unos hijos. Y eso trae división en su casa y con sus padres. Por eso como padres tenemos que ser lo suficientemente sensibles, clamar la sabiduría, el favor y la inteligencia que solo nos puede dar el Señor para saber tratar a nuestros hijos y amarlos por igual. Y no cometer errores como los que cometió Raquel, que no solo, como les digo, puso en jaque su matrimonio, sino que por causa de querer hacer las cosas o ganar la bendición del Señor en sus tiempos y en sus términos, terminó trayendo destrucción y odio a su familia. Y por esta razón es que Jacob tiene que huir de su casa y huir a la familia de su mamá. Y va a parar en la casa de Labán, el padre de Lea y de Raquel. Y quiero que estudiemos esta palabra. Recordemos algo, que uno de los montes que conquista Abraham. Moisés conquistó muchos montes, por supuesto, por eso lo tengo relacionado como los grandes hombres que conquistan en los montes, que vencen en los montes. Pero ¿qué pasó? Y quiero que entendamos, esta palabra está en Génesis capítulo 12. En el versículo 8 en adelante, y la palabra dice, lo voy a leer desde el 7. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Estaba hablando de Canaán. Entonces Abraham, después de que el Señor desata esa palabra sobre su vida, él levanta un altar de adoración al Señor porque el Señor se le había aparecido. Y luego dice el versículo 8, de allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Jai al este. También en ese lugar levantó un altar al Señor e invocó su nombre. Y después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. ¿Y qué podemos ver en la palabra para que entendamos la conexión entre esta tierra, en Betel, en la región montañosa, donde Abraham levanta por primera vez su campamento y lo convierte en un lugar de adoración para el Señor? Es que no solo su hijo, sino su nieto, Jacob, va a parar a Betel. Recordemos que Betel en hebreo nos da un significado, y es un significado glorioso que significa casa de Dios, es decir, el lugar donde Abraham estableció su campamento, donde levantó un altar al Señor, pero sobre todo que oró al Señor. Se llamaba también Betel, era el mismo lugar. Y esta historia tiene que hablar a nuestros corazones para que entendamos cómo nosotros como padres, como abuelos, no sé en la posición genealógica en este momento, en tu linaje en la que te encuentres, cómo lo que hacemos espiritualmente, físicamente, tiene repercusiones no solo sobre nosotros, sino sobre nuestras futuras generaciones. Es increíble que en su peor momento de desesperación, en el peor momento de la vida de Jacob, él tiene un encuentro con el Señor en el mismo lugar que lo hizo su abuelo. Por eso la palabra dice en Génesis en el capítulo 28, versículo 10. Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo.
El versículo 11 nos dice que él toma una piedra y la usa como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Y allí soñó que había una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Y en el sueño el Señor, es decir, Dios, estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor a través del sueño? Confirmándole la bendición que había desatado, no solo sobre su padre, sino sobre su abuelo, que más tarde viene a hacer confirmación sobre ellos. Pero hay algo precioso en el versículo 15 del capítulo 28, es que el Señor le dice a Jacob: yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. El versículo 16 dice lo siguiente: que al despertar Jacob de su sueño pensó: en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombro es este lugar, es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo, es el Betel de las generaciones que le precedieron, es el Betel donde tenemos encuentros con Dios. Y por favor reflexionemos si nuestra casa es un Betel, si nuestra casa de verdad es un lugar donde puede habitar la presencia de Dios, donde vivimos conforme a la voluntad de Dios, no siendo hombres ni mujeres perfectos, sí, pero sí mujeres y hombres con un corazón conforme al del Señor. ¿Cómo es un corazón conforme al del Señor? El que busca su rostro, el que atiende su palabra, el que a pesar de las circunstancias y por supuesto todas las adversidades o errores que cometamos, tenemos la capacidad de volver siempre a los ojos del Padre, entendiendo que en Él tenemos descanso, refugio, perdón de pecados, una misericordia que se renueva cada día sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, ese aceite, esa unción fresca que se derrama sobre nuestras cabezas. Ahora, el versículo 20 nos dice que luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Y recordemos que ¿quién es el hombre que a la luz de las Escrituras aparece dando el diezmo? Abraham, su abuelo. Pero hay algo que a mí me impactó al leer esta palabra. Y es increíble ver cómo muchas veces el Señor aparece en nuestras vidas, pero nosotros no queremos su relación. No queremos tener una relación con Él, sino tan solo queremos tener su bendición. Porque el Dios mismo se le apareció a Jacob, le dice: oye, yo estoy contigo, te bendeciré. Él mismo le dice: voy a cumplirme el pacto que tuve con tu abuelo, con tu padre. Pero Jacob solo dice: pues si Dios me acompaña. Y muchas veces nosotros podemos estar en estas mismas circunstancias delante del Señor, reconociendo su presencia, pero solo buscando su favor, solo buscando su bendición. Y yo pensé algo y yo decía: Dios, ¿qué hubiese pasado donde este hombre se hubiera humillado delante de ti? Donde hubiera buscado el rostro del Señor, hubiera pedido perdón por su pecado. A lo mejor se habría evitado tanto dolor y tanta explotación y tanto engaño por parte de su tío Labán, que al parecer era un patrón de comportamiento en su familia, porque su mamá hizo lo mismo para obtener la bendición de su esposo sobre su hijo Jacob, haciendo todo en sus fuerzas. Y por eso la palabra es clara que nosotros cosechamos lo que sembramos, y así como lo que él sembró en engaño y mentira, así mismo fue tratado más adelante por sus propios familiares al salir de su casa. Pero como Dios es un Dios de amor, es un Dios de bendición, Él es un Dios de perdón. Por supuesto, años más adelante el Señor sale al encuentro de Jacob. Sale al encuentro del hombre sobre el cual había desatado su bendición. Pero sobre todo, ¿para qué? Para cambiarle su nombre, traer redención y cortar la enemistad entre él y su hermano. Y por eso el Señor le dice: ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Y sabemos que Israel es la tierra. Ese es el lugar de bendición que nosotros albergamos en nuestro corazón. Y bendecimos porque entendemos que a pesar de toda circunstancia, la presencia, la voluntad, el perdón y el amor del Señor prevalecen. Y lo vemos a través de la historia de Judá.
descendencia a través de la cual viene nuestro Mesías, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el que pagó en la cruz por nuestros pecados, el que llevó nuestra vergüenza, nuestra maldad y desfalleció. Él fue a la muerte por causa de nosotros. Lo que nosotros no pudiésemos haber hecho nunca, Él sí lo hizo. Él renunció a todo lo que tenía, renunció a su reino, Él renunció a su gloria, para que nosotros pudiéramos volver a los brazos del Padre y ser reconciliados por medio de la sangre del Cordero. Ahora, y para terminar, quiero que entendamos más que nunca las repercusiones que tiene el creerle a Dios y hacer un lugar para el Señor. Y esto me lleva a la palabra que está en Juan, en el capítulo 4, en el versículo 5 en adelante. Y esta es la historia del Señor Jesucristo y la mujer samaritana. Y la palabra dice lo siguiente, versículo 4 del capítulo 4. Como Jesús tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Y recordemos quién fue José. Fue ese hombre, el hombre de la túnica de colores, que sus hermanos en el principio quisieron asesinar. Pero aún creo que el temor en el corazón de parte de sus otros hermanos no permitieron que los otros tocaran su vida. Y por eso este fue vendido como esclavo y fue llevado a la tierra de Egipto. Y los que conocemos la historia, sabemos todos los procesos que tuvo que atravesar José. Pero aún en medio de esos procesos, José sabía que el Señor estaba con él y el Señor le respaldaba en medio de todo lo que hacía. Y es increíble cómo una tierra, como un terreno, como un pozo que fue heredado de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, más adelante seguía alimentando físicamente miles de generaciones. Porque yo te digo algo, ¿de qué te sirve tener las tierras, la plata, el oro, si no tienes el elemento más importante, el agua que da vida, no solo a nivel físico, sino a nivel espiritual? Por eso la palabra dice lo siguiente, que el Señor cuando le pide a ella agua, le dice el Señor, dame un poco de agua. Y lo primero que la mujer hace es argumentar con él, le dice, pero ¿cómo? Si los judíos no tienen nada en común como los samaritanos, ¿cómo es que se te ocurre pedirme agua? Si tú eres judío y yo soy samaritana, es decir, entre tú y yo hay un abismo, ¿cómo se te ocurre sin siquiera orarme? Y muchas veces nosotros nos encontramos en la misma posición cuando nos hablan acerca del Señor. ¿Quién eres tú para venir a hablarme? ¿De qué es lo que quieres contarme? Y nuestro corazón y nuestros oídos son extraños porque no quieren escuchar palabra del Señor. Pero es increíble cómo en el versículo 10 el Señor le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó el Señor, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Y me sorprende ver y entender que la mujer samaritana nunca le pidió agua, pero el Señor va por adelantado y le dices, oye, yo tengo algo que tú necesitas. Yo tengo algo que a ti te hace falta, algo que en tu vida no habita y por causa de ello has tenido tantos esposos. Pero vemos cómo con tanto amor y con tanto cuidado, Él descubre el corazón de esta mujer en su presencia para que ella pueda reconocer aquello que no debe permanecer en su vida y que no le permite hallar la paz en la presencia de Dios. Es increíble cómo la palabra nos dice que las tinieblas no prevalecen contra la luz y Él es la luz, nosotros somos luz y su Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Y por causa de Él es que podemos decir, como lo dice el versículo 13, que los que hemos bebido de esa agua de nuestro interior fluyen ríos de agua viva y que nunca más volveremos a tener sed. Así que no despreciemos el valor de una bendición, el valor de un linaje, de una familia, de una casa que se levanta a entregar su vida al Señor, el valor de una mamá, de un papá orando en la mañana, en la madrugada, clamando por su hijo, colocando su rostro en tierra, buscando la presencia del Señor, declarando y profetizando, yo en mi casa serviremos al Señor. Y nunca sabes cuando uno de tus hijos, cuando uno de tus generaciones va a necesitar recurrir a uno de los pozos que tú abriste, a uno de los pozos que levantaste. Pero hablándole en términos espirituales, no sabe las generaciones y la bendición que están desatando sobre ellas para que crean y vivan a los pies del Señor. Y quiero que oremos, quiero que busquemos el rostro de Dios, quiero que reconozcamos
Aunque no lo entendamos, cuáles son los faltantes, digámosle, Señor, revélame qué es lo que tú tienes que yo necesito, en qué área de mi vida necesitas hacerme libre. Señor, ministra mi corazón, Señor, y yo renuncio, Padre. Renuncio a todo aquello que las tinieblas han declarado, decretado sobre mi vida solo para traer ruina, maldición, perdición, porque yo declaro y entiendo que tú eres el Dios que quebranta, el Dios que sana, el Dios que restaura. Y por causa de la muerte de Cristo en la cruz, la maldición ya no tiene cabida en tu vida y en mi vida porque nos hemos rendido delante de Él. Y se ha hecho, ya se ha anulado el acta de decretos que estaba en nuestra contra y que nos acusaba por causa de la sangre de Jesús, por causa de la sangre que se derramó. Así que Padre Celestial, en esta mañana damos gracias, Señor. Damos gracias por la vida de cada familia, de cada persona, de cada nación representada a través de cada uno de ellos. Señor, yo te pido que tu sangre sane, restaure, limpie, pero sobre todo que corte, Señor, toda atadura, toda maldición, toda palabra que ha sido desatada por unos padres con ira, por unos padres en una situación de contienda. Señor, yo clamo que todos volvemos al primer amor, que tú cambias, Señor, corazones de piedra por corazones de carne, corazones que quieran buscar el rostro de Cristo, corazones que al Señor les dice, no tienes que ser perfecto, solo tienes que venir a mí y dejarte amar, solo tienes que posicionar en mi palabra y entender quién eres, por causa de quién estás aquí, que tenga un propósito contigo, pero no desfallezcamos, busquemos aliciente, tengamos ese aliento, esa esperanza viva, y puesto los ojos en el Mesías para saber que Él es el único que puede sanar, restaurar y aún para aquellos que dicen no tengo hijos, no sé qué hacer, el Señor puede colocar vida en tu vientre. Pero aún así, algunos que dicen yo no quiero tener hijos, pues yo te digo, hay miles de hombres, de mujeres, de jóvenes, adolescentes que claman por un padre espiritual, por una guía que les disipule, con una persona que esté al tanto, que quiera presentarles al Mesías y cambiar su maldición por una bendición. Y en el nombre de Cristo declaramos, Dios, que tu palabra no volverá vacía y que cumplirá tu propósito. Que declaramos que somos bendecidos, que hemos sido libertados por causa de tu palabra y tu precioso Espíritu Santo. Gracias, Padre, por cada familia. Gracias por cada niño. Gracias por cada matrimonio. Gracias por cada hombre y por cada mujer que se decide a levantar brecha delante de la presencia del Señor. Amén y amén.